Bien, como debe seguirse la indicación también de parte de la universidad, estamos comenzando la grabación, ¿no?, en la nube de todas las clases, en este caso la segunda clase, como he mencionado hace unos momentos, referido al tema de certificados de función. Correcto, bien. Entonces, unos minutitos. En unos 3, 4 minutos estoy cuadrando ya el PDF para poder desarrollar el tema. ¿Correcto? Entonces, me esperan, por favor.
Bien, bien, nuevamente con ustedes. ¿Pueden ver mi pantalla, eh? Sí, doctor, sí Sí, se ve su doctor. pantalla. Correcto, muy bien. Muchas gracias. Bien, entonces, eh, como mencionamos en unos momentos, el tema principal de esta exposición es tratar sobre un documento sumamente importante que es el certificado de defunción. Hay un modelo que definitivamente hemos adoptado a través de las instancias eh, eh, nacionales oficiales, lo que es el Ministerio de Salud, ¿no? Y de hecho proponen un modelo a nivel de la OMS, la OPS, y que sin perder la esencia y digamos, la forma original se va adaptando, ¿no? De acuerdo a las normas y a las instituciones que existen en cada país, digamos, miembro de estas organizaciones, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos, digamos, de difundir? Ya hace muchos años no figuraba esto en la currícula, ni mucho menos se sugería de que se incluyera en los cursos de medicina legal ni ningún otro curso una clase específica sobre certificado de defunción. Es a raíz de que aparece la SUNEDU, ¿no? Y después de ya algunos años en entrada en funciones, ellos hacen evaluaciones de diversa índole en todas las especialidades y los cursos que llevan los estudiantes de medicina y finalmente a través de las universidades se emiten sus recomendaciones. Entonces se recomendó de que se incluyera una clase para que se instruyera, se capacitara, o se hiciera una presentación, al menos porque en una clase muchas veces resulta corto desarrollar un tema para, digamos, que quede fijado la manera como debe llenarse. Existen numerosos tutoriales, documentos oficiales donde se indican la manera como debe llenarse adecuadamente un certificado de defunción. Vamos a basarnos un poco en esas normas, en las ideas y en las ideas fuerza de esos tutoriales para desarrollar el tema. Lo que yo les recomiendo, una vez terminado esto y ya quedado el concepto en su chip, en su disco duro de cada uno de ustedes, poder ejercitarlo, practicarlo, ¿no? O sea, como dicen, nada se desarrolla y nada, digamos, produce el desarrollo de una habilidad o una experticia si no es con la práctica constante del desarrollo de ese hecho, ¿no? De ese mecanismo, de ese proceso. Entonces, los invito, los exhorto a que ustedes mismos en forma individual y mucho mejor si es en círculos de estudio o en grupos, practiquen los casos, por ejemplo, que tienen en los otros cursos de clínica, en sus diferentes niveles, ¿no? En los cuales definitivamente se haga una presentación de un caso, evidentemente marcando el inicio de la dolencia de una persona, su evolución y finalmente el fallecimiento, hablando en tiempos, espacios que pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser años. Correcto. Entonces, de acuerdo a eso, evalúan, van practicando y ustedes van tratando de, en base a ese caso, analizarlo y poder llenar el formato de certificado de defunción. Es la única manera que ustedes vayan ganando experiencia, porque definitivamente les aseguro, así como me ha pasado a mí y a todos los médicos nos va a suceder, de que en algún momento ya en ejercicio de nuestra profesión, vamos a tener que llenar un certificado de defunción, ¿no? Ahí nomás al inicio del ejercicio profesional en el SERUNS, o de acuerdo a la especialidad que desarrollemos, o de repente un paciente personal, particular, ¿no? Persona amiga, qué sé yo, que uno conozca el caso o haya asistido a la enfermedad de esa persona y conoce la evolución de la patología que finalmente termina con la muerte de la persona. Entonces, ese tipo de experiencia y de saber, digamos, orientar todos los datos que tenemos para llenar adecuadamente los datos que nos pide el certificado de función en algún momento de la carrera.
¿no? Más temprano que tarde vamos a tener que ejercerlo, ¿no? Esa obligación puede ser, como le digo, particularmente, puede ser en la posta en que trabajamos, en el hospital en que trabajamos, en el instituto, qué sé yo, en el consultorio, en cualquier circunstancia, uno va. Entonces, ¿qué es lo que se requiere eso? Estar preparados, ¿correcto? Y si uno está bien preparado, o al menos ha tratado de desarrollar las ideas que les alcanza, de practicar, practicar y practicar, entonces ya a uno le queda eso, digamos, ¿no? Entonces no es tan difícil. Probablemente en los primeros, al inicio, se nos vaya a hacer un poco de bolas, como decimos, ¿no? Pero eso más ha sucedido en nosotros, me refiero a gente que ya tiene más de 30 años en el ejercicio profesional, que no hemos recibido ninguna capacitación en la universidad acerca de certificado de función, no tuvimos oportunidad de practicar y hemos tenido que ser autodidactas en el camino, ¿no? Entonces, ahora aprovechen esto, se les deja las ideas fuerza, los puntos esenciales para que ustedes puedan a partir de ahí tratar de practicar en el buen llenado del certificado de defunción, ¿correcto? Y evidentemente agregado a eso, hay un tema de seminario que ustedes lo van a tocar y que es este justamente, ¿no? Pero les advierto, o sea, el seminario no, como dije al inicio, en la primera clase, eh, no es una repetición, no es una clase teórica. El seminario es aporte, ¿no? Sobre el tema que puede ser uno que esté reflejado en el sílabo, pero son aportes de ideas nuevas, de cuestiones, procesos de práctica, presentación de, digamos, el conocimiento que hemos adquirido en la parte teórica, enfocarlo de diferente manera, ¿correcto? Acá, por ejemplo, no voy a hablar mucho del Sistema Informático Nacional de Defunciones. Eso se los dejo para que los diferentes grupos lo toquen en el seminario. Y ahí es un tema, pues, muy, digamos, extenso, que solamente ese tema da para hablar en varias sesiones, en varias oportunidades, ¿no? Desde la cuestión política, de la cuestión estadística, porque es meramente datos estadísticos, ¿no? De cómo se ha manejado el sistema, los datos que han salido de este sistema. Entonces, eso, lo que se quiere es la presentación de situaciones nuevas, situaciones que ustedes hagan un análisis y crítica y aporten soluciones si es que describen un problema en el tema a exponer, aporten sus soluciones o propuestas de soluciones. ¿Correcto? No es cuestión de repetir lo que yo voy a decir en la clase teórica o de coger datos no teóricos y volver a decirlos en el seminario. No, porque eso va a ser calificado también en contra de ustedes. Tienen que ser aportes nuevos, una mirada diferente al tema. Insisto a todos los grupos de los tres médicos que somos en la plana docente, lo que queremos ver es la creatividad de ustedes, cómo presentan el tema, qué se les ocurre en cuanto a enfoques, en cuanto a sugerencias, en cuanto a soluciones, plantear polémicas de repente con respecto al tema, ¿no? No solamente cuestión de acopiar información, resumirla y presentarla. Eso no es, es muy pobre en ese sentido. Queremos ver la creatividad de cada uno de los grupos, ¿correcto? Bien, los objetivos de saber llenar un certificado de función o ahondar en este tema es capacitar a los médicos para el registro adecuado, el buen llenado, le llaman, de el certificado de función, ¿no? O sea, saber llenar adecuadamente las causas de muerte, saber diagnosticarlas, detectarlas, ordenarlas y ahí trasladarlas a este documento sumamente importante. Mejorar la cobertura o proporción de la población cuya muerte es registrada. En estos últimos años ha aumentado el registro, ¿no? La población, y justamente con este sistema informático, ¿no? Una de las limitantes definitivamente es la disponibilidad de Internet, porque eso tiene que haber Internet para poder ingresar a la página digital del SINADEF, ¿no? Y tener mínimo una tablet, o si es una PC o una laptop, bueno, y tener una impresora, porque es un llenado en línea que se hace, ¿no? Es una plataforma en la cual también
Ya una vez que uno se titula y se colegia en el Colegio Médico del Perú y entra a trabajar en alguna institución, inclusive en su ser mismo, tienen que procurar de que la institución a la cual están, con la cual están laborando, este, alcance sus datos al MINSA, ¿no? Porque esta es una plataforma en conjunto, MINSA con RENIEC, ¿no? El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil. eh, Pueda darles todos sus datos para que les cree un usuario, ¿correcto? Y se crea un usuario y también una clave del ingreso. Y es más, ¿no? La clave ya no tanto como las que se conocen para, digamos, manejar una tarjeta, qué sé yo. Ahora es obligatorio para ingresar al SINADEF y llenar un certificado de defunción, emitirlo, tener y desde ya los que no lo tienen o los que faltan sacar, vayan obteniendo o sacando su DNI electrónico. Es el único documento en el cual uno puede ingresar al SINADEF para poder llenar. Hasta hace prácticamente un año, casi 2 años, se podía ingresar con el DNI azul, ¿no? Solamente con los datos que pedían, pero ya el DNI electrónico, ¿no? Al momento que te lo entregan en el RENIEC, uno eh, pone una clave numérica así, de 6 dígitos, como las tarjetas que utilizamos, bancarias, etcétera, ¿no? Y hay que acordarse muy bien de eso porque eso cada vez que ingresamos al SINADEBES nos va a pedir en determinados momentos esa clave, esos dígitos, ¿correcto? Y evidentemente, aparte de los equipos que estoy mencionando, sí hay que tener también, no, realmente no cuesta mucho y muchas veces la institución, en el caso de nosotros, por ejemplo, medicina legal y la parte tanatológica, ha financiado la compra de lectores de tarjetas inteligentes, justo en el cual incluye el DNI, ¿no? Porque hay que conectarse con USB y hay una maquinita pequeña que es la lectora del DNI, ¿no? Eso está varía sus costos de acuerdo a la calidad, a la marca. Nosotros compramos ya hace 2, 3 años atrás. Ha costado creo 60, 70 soles más o menos, ¿no? Muchos han preferido comprarse el personal, o personalmente, porque eso es válido en cualquier lugar. Es cuestión de conectarse nomás a la PC o a la laptop, y lo que uno pone de su DNI, ¿no? Entonces ya con eso está cargando todos los datos, ¿no? Biométricos que están registrados en la RENIEC y por ahí uno puede conectarse tranquilamente. Y de hecho el requisito es tener internet, ¿no? Para poder con el DNI ingresar al sistema informático. Correcto. Entonces eso tienen que hacerlo desde ahora los que no tienen todavía el DNI electrónico. Les recomiendo que es un requisito sumamente importante. Y una vez que ya estén colegiados, ¿no? Y haciendo el SERUMS o están trabajando en otra institución, esa institución tiene que pedir el registro de ustedes como médicos en el Sistema Informático Nacional de Defunciones, ¿correcto? Bien. Entonces, mejorar la calidad, mejorar la cobertura, mejorar las estadísticas de mortalidad. Antiguamente, como no se tenía el SINADEF, había mucho subregistro porque se utilizaba el formato físico, un papelito, ¿no? El formato del papelito llenaba, muchas veces la persona se le entregaba y nunca jamás iba al RENIEC. E inclusive antiguamente, antes de que exista también el RENIEC, se iban a las municipalidades. Nunca lo registraban, entonces había subregistro de muertes. Por lo tanto, eran unas estadísticas totalmente disímiles de la realidad, cuando se querían cruzar o hacer estudios estadísticos con respecto al número de fallecidos y encontrar, por ejemplo, causas de muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, actualmente, eso creo que ya, inclusive a nivel nacional, se ha disminuido ya creo que más del 90%, ¿no? O sea, todo certificado de función se emite en el SINADEF, ¿correcto? Y el DNI tiene, digamos,
el mecanismo de que eso, al momento de registrar al momento que nos dan el DNI electrónico y obtener todas estas claves que ponemos y todo para recogerlo, eh, se abre, ¿cómo se llama? La posibilidad de tener lo que se denomina la firma electrónica, perdón, la firma digital, ¿no? Hay todos unos pasos, ¿no? Que uno tiene que ir entrenando en ese sentido, entonces ya no es necesario firmar el papelito, poner la huella digital para evitar también ¿cómo se llama? La falsificación de ese documento, sino después de todo el proceso, primero el llenado y después el registro de la firma digital, sale con un QR en el cual si uno quiere definitivamente corroborar si ese documento no es falsificado, no es irregular, uno ¿cómo se llama? Captura el QR, inmediatamente lo dirige hacia las páginas del MINSA RENIEC y valida de que ese documento exactamente es verdadero, es válidamente emitido, ¿no? Entonces ya no es necesario firmar ni poner huella digital como hasta antes de este hecho en el sistema, en el SINADEF tenía que hacerse. Ahora solamente uno ingresa a la plataforma, llena el certificado, lo emite, se firma digitalmente, se imprime y se le entrega a la familiar para que ya haga los siguientes procesos en la RENIEC. Entonces, todo eso es lo que ustedes, por ejemplo, en el seminario pueden hacer una presentación pequeña del SINADEF, ¿no? Pero lo que más se recomienda es, así parecido a lo que voy a hacer al final de la exposición, hacer ensayos, traer casos clínico-patológicos resumidos y de repente pedir ideas a auditorios, a los otros grupos que no están exponiendo. A ver, presentan el caso de cómo podría llenarse el certificado de función en esta persona que ha fallecido. Es una idea que les doy. Pueden haber otras mucho mejores. Bien, entonces es el objetivo entonces de saber llenar un certificado de defunción y ahora más con el sistema informático es como velar por todos estos puntos que se mejora la cobertura de otorgamiento de certificado de defunción, la calidad del llenado, ¿no? Y capacitar cada vez a mucho mayor número de médicos, ¿no? ¿Qué va a llevar todo esto? A tomar decisiones adecuadas, porque las estadísticas van a ser mucho más certeras, mucho más robustas, ¿no? Con mejor calidad, y eso definitivamente te ayuda a tomar decisiones para políticamente intervenir, por ejemplo, en políticas de salud, ¿no? Intervenir, eso puede ser, por ejemplo, para el área epidemiológica, que vamos a revisar ahorita, por ejemplo, qué importancia justamente tiene, ¿cómo se llama? Este documento que estamos analizando el día de hoy. Ya, esto es casi lo mismo nomás, vamos a ir pasando, ¿no? Siempre se presentan antes de tener experiencia con este nuevo modelo, digamos, de llenado y el llenado inclusive en línea, con la firma digital y todo eso, se supone que uno entra a esto con una mínima preparación, ¿no? Antes sucedía, el fallecido lo tenemos ahí en el hospital, en la clínica, ¿no? En la posta, qué sé yo, y no sabíamos cómo abordar y cómo diagnosticar y ordenar las causas de muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a completar? Digamos, un PDF que parodia este tipo de momentos, ¿no? Dice un colega al otro o la otra, no, mire cómo voy a completar este certificado de función. Este paciente tenía muchos problemas de salud y yo nunca lo atendí. No necesariamente el médico tratante es el que se recomienda que extienda el certificado de función, pero si estamos en un hospital, en servicios organizados, hay un pool de médicos que conocen todos los casos. El de médico tratante conoce a mucho más detalle, pero ¿no? El médico, por ejemplo, tratante puede estar, no sé, de vacaciones, puede estar de comisión de servicio, de licencia, qué sé yo, entonces no lo vamos a traer de su casa o donde esté requiere un certificado de función. Tenemos la historia clínica, tenemos todos los datos, ¿no?
clínicos, clínico-patológicos, y entonces la norma dice también que cualquiera de los médicos, si no hay médico tratante, cualquiera de los médicos que conoce el caso puede tranquilamente llenar el certificado de defunción. Entonces la colega responde, si lo sé, siempre ocurre lo mismo, escribe nada más paro cardiorrespiratorio. Es un diagnóstico universal que se estuvo manejando ya hace bastantes años atrás y que en buena hora ya está siendo radicado casi en un 100%. No es un diagnóstico primeramente. Todos no vamos a morir en paro cardiorrespiratorio, ¿no? O sea, sin actividad cardíaca y sin actividad respiratoria. Que eso nos contando en los signos que tiene uno que, ¿cómo se llama?, medir o evidenciar que están ausentes, ¿no? Para certificar la muerte aparte de los elementos neurológicos y todo lo que nos han enseñado para justamente ver, analizar y certificar finalmente que la persona ha fallecido, ya no tiene vida. ¿Ok? Entonces, para no hacerte problemas, en esas épocas uno se pone paro cardiorrespiratorio como causa de muerte. Eso no dice absolutamente nada de la verdadera causa de que se murió la persona. Entonces, ya olvidarse definitivamente de poner alguna vez algún diagnóstico de paro cardíaco o paro cardiorrespiratorio. Eso es un diagnóstico que no existe, no nos dice absolutamente nada. Y ese certificado va a estar mal llenado, no va a ayudar a la estadística, ¿correcto? Porque no es un diagnóstico valedero para poder registrarlo y que contribuya a los datos estadísticos de causa de muerte. Ok, entonces eso es lo que ocurre o lo que ocurría, y a través justamente de los años en que se han dado instrucciones, las clases sobre este tema, se ha ido mejorando mucho, muchísimo diría yo, ¿no? Entonces, pero siempre todo es mejorable, todo es perfectible. Entonces, tenemos que seguir practicando, seguir presentando el tema, seguir discutiéndolo para llegar a una excelencia, digamos, de llenado de certificado de función, que sea lo mejor posible ese certificado, que realmente refleje la causa de fallecimiento de la persona. Como todo documento legal, tiene su base en situaciones legales, en normas, en directivas, ¿no? Es una directiva administrativa del MINSA, correcto, que aprueba, ¿no? Manera como debe llenarse el procedimiento de la certificación en los casos de defunciones. Permanentemente se actualizan estas directivas y hay que estar al tanto de eso en forma permanente. ¿Cuál es la utilidad en sí del certificado de función? Ya hemos ido adelantando algo. Desde el punto de vista legal, registro en el RENIEC da lo que decíamos, pone oficialmente fin a la vida de una persona. Enorme responsabilidad del médico. El que suscribe ahí, digitalmente en este caso, ¿no? Pero están todos sus datos contenidos en el certificado, ese va a ser el profesional responsable de explicar posteriormente, si el caso pues lo requiriera, va a explicar por qué puso tal causa de muerte o por qué puso tal otra, ¿no? Que debe estar en concordancia con la evolución fisiopatológica del caso. Entonces sirve para registrar la defunción, para darle de baja, como se dice en la parte administrativa, a la persona y sobre todo al documento nacional de identidad, DNI. ¿Qué pasa si no se lleva a registrar el certificado de función al RENIEC? Esa persona va a resultar estando viva oficialmente, ¿no? Y entonces eso va a interferir en una serie de situaciones de trámites documentarios, ¿no? El estado civil de los sobrevivientes también tiene que ser cambiado. Por ejemplo, la esposa o el esposo van a tener que cambiar de casado a viudo, ¿no? Y definitivamente toda una serie de situaciones ligadas a este tipo de determinaciones y requisitos que finalmente requiere haber registrado oficialmente la muerte de la persona con el certificado de defunción ante el RENIEC, ¿no?
Para inhumar también se necesita, definitivamente. No se puede mover a ningún sitio el cadáver una vez que ha sido constatada la defunción y emitido o debe emitirse el certificado de defunción. No se puede mover a ningún lado, no se puede cremar, no se puede inhumar así si no se tiene el certificado. Ningún cementerio, ningún crematorio. En el caso crematorio vamos a ver en el caso de las autopsias que además del certificado de defunción se exige también otro requisito que es la necropsia clínica. ¿Correcto? Entonces, pero ahora se está controlando mucho mejor y entonces se está exigiendo, sobre todo en sitios un poco, digamos, distantes a las ciudades, a los cascos urbanos, antes de enterrar a la persona y no se le registraba su muerte. Pero ahí posteriormente surgían los detalles administrativos de trámites. Por ejemplo, no se podrían cobrar seguros, no se podría retirar dinero si esta persona tenía ahorros en el banco porque definitivamente ya es necesario registrar adecuadamente en el estado actual que es de fallecido, ¿no? Entonces, hay una serie de situaciones que se entrampan y no se pueden llevar adelante si es que no se tiene certificado de función y se registra adecuadamente ante el RENIAC. Utilidad desde el punto de salud pública, desde el punto de vista epidemiológico, sirve para justamente ir implementando, ¿no? Y dándole mayor solidez al sistema de vigilancia epidemiológica y activa la respuesta. Por ejemplo, puede haber que en una determinada población, al momento de registrar el RENIEC, pasan los documentos al MINSA. Ya previamente, como uno tiene registrado ese certificado de función en la parte informática, ya desde ahí MINSA puede ir registrándolo y viendo, ¿no? Entonces, si se trata de enfermedades, ¿no? Que son prevenibles, y estamos viendo que fallecen muchas personas por esa causa de muerte, entonces sirve para que actúe inmediatamente todo el sistema epidemiológico, ¿no? De repente algún brote epidemiológico de alguna enfermedad, de alguna, que sea enfermedad de infancia, o en lo que hemos pasado, por ejemplo, el COVID, de influenza, ¿no? Entonces pueden haber brotes epidémicos y se van a reflejar como en el registro de los certificados de defunción. Les va a servir para tomar decisiones, describir la situación de salud de un país o de una región, orientar la identificación de grupos de riesgo, ¿no? Para poder establecer políticas, planificar, monitorear y evaluar intervenciones en salud pública, que es lo importante, ¿no? Que explicábamos hace unos instantes. Entonces, es sumamente importante, ok, que este documento médico legal sea debidamente llenado, debidamente entregado al familiar y debidamente registrado ante el RENIEC. Otro punto administrativo, perdón, otro punto de importancia, de utilidad. Si se trata de un hospital, de un centro de salud, sirve para activar o potenciar la vigilancia de calidad de atención en hospitales. De repente, con el análisis justamente estadístico de los certificados emitidos, esa institución ve que están muriendo muchas personas de enfermedades infectocontagiosas, ¿no? O que está apareciendo por ahí una enfermedad infectocontagiosa en forma, digamos, extrañamente incrementada. Entonces sirve para vigilar, algo está pasando, ¿no? Se activan inmediatamente o se revisan los protocolos de seguridad, de bioseguridad. Se están contagiando mucho, por ejemplo, neumonías intrahospitalarias. Algo está pasando, de repente en la sala de operación no está siendo bien desinfectadas. Una serie de datos que sirven justamente para corregir situaciones como esta. Sirven para investigar también, de repente hay enfermedades medio raras que se estén presentando y están debidamente certificadas, debidamente respaldadas por la historia clínica, entonces se puede hacer un trabajo, un proyecto de investigación. Y finalmente, revisión y actualización de guías de práctica clínica, ¿no? Se está viendo que aumenta un determinado diagnóstico, una determinada enfermedad o una determinada muerte por alguna causa asociada, de repente algún procedimiento mal realizado o que debe mejorarse.
Entonces, esto sirve también, el certificado este debidamente analizado, ¿no? Y trabajado sirve para tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Y actualizar guías, protocolos, ¿no? Para que pueda eso prevenir justamente las muertes asociadas a estas causas que se están analizando. Entonces, como usted dice, es sumamente importante, no solamente es un papelito que ya va a certificar la muerte de la persona, se registra adecuadamente y ahí acaba todo. No, tiene mucho más significado, mucho más proyección en su utilidad. Entonces, revísenlo bien esto, es sumamente importante. A partir de aquí se van a dar cuenta lo importante que es llenar adecuadamente el certificado de defunción. Hay lineamientos generales para los médicos para completar y llenar adecuadamente el certificado de defunción. Constatar la defunción y completar personalmente el certificado de defunción. Esto, mucho cuidado. Cuando uno emite el certificado de defunción, lo llena primeramente, lo suscribe con su firma digital y todo ello, no tiene que estar presente delante del cadáver. Tiene que haber revisado datos, historia clínica, epicrisis, ¿no? Lo ideal es el ser el médico tratante o del equipo que ha tratado a la persona. Pero si no lo es directamente, indirectamente buscar todo el soporte documentario que me dé la certeza de que yo voy a emitir un diagnóstico relacionado a esto que está anotado en los múltiples registros de historia clínica, de evoluciones, etcétera, ¿no? Sin necesariamente haber sido el médico tratante de esa persona. Pero tiene que empaparse bien. Tengo que ver y yo el cadáver de estar delante y llaman a fallecido, tengo que hacer todas las comprobaciones de que realmente está fallecido esa persona, ¿no? Y que vamos a medir justamente todos los reflejos en los diversos niveles neurológicos, ¿no? Cardiológicos, respiratorios, y después de eso medir la presión arterial, todo eso. Después de eso, registrar todos los parámetros, decir sí, ninguno, ¿no? de estos responde, están en cero. Entonces sí, efectivamente eso se llama constatar o declarar fallecida la persona. Y después de eso ya se va a llenar este documento, en este caso en el SINADEF, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo está claro? ¿O alguna interrogante, alguna inquietud que tengan? Doctor, una consulta. Cuando a veces Escucho, sí. pasa por las noticias de que viene otra persona y certifica tu defunción, no Ujú. siendo médico, ¿eso cómo surge o por qué sucede eso, doctor? No siendo médico, peor, pues Es- es un delito. El único profesional hasta el momento que yo sepa, no creo que modifica el único profesional que pone fin oficialmente a la vida de una persona mediante un certificado de función es el médico, ¿no? No puede ser otro profesional. Ahora, otra cosa es que no haya sido el médico ni siquiera tratante, que no conozca, o los famosos certificados de favor. Me acerco yo como persona completamente natural y tengo un amigo que es médico. Sabes que este compañero, hermano, primo, he tenido un tío, una tía, un primo, ¿no? Que ha fallecido, estaba malito, que no sé, no sé cuánto. Y de hecho, para enterrarlo, para inhumarlo, se necesita el certificado de función. ¿Podría hacerme el favor de llenarlo, mire, para que no pase por la necropsia o no sé dónde, no sé realmente si ha habido o no médico conocido que pueda, en este momento no puedo ubicarlo, entonces podría hacerlo? Definitivamente no, no se recomienda eso. Uno debe tener al menos conocimiento del caso, como le decía yo en el ejemplo del hospital, ¿no? El médico tratante, que es el que conoce al detalle el caso, no está por X motivo, pero está la historia clínica y siempre el equipo médico en las visitas se hace la presentación, como ustedes saben, de los casos y de una u otra manera va conociendo no todos los casos. No pormenorizadamente, voy a conocer pormenorizadamente los casos que me están asignando a mí, pero los demás también tengo la obligación de conocerlos.
Entonces, ahí sí se faculta de que otra persona que no haya intervenido directamente como médico tratante pueda certificar. Ocurre eso en la esfera particular también. Van y te buscan. Dicen, ¿sabes qué? Miren, primo, ya. Yo me constituyo, como dice la norma también, me constituyo a ver, certifico la defunción y lo que se recomienda ahí es pedir toda la información posible para uno hacerse la idea cabal de qué causa de muerte vas a colocar, ¿no? Entonces deben traerte. Si no te traen, definitivamente tú no llenas nada porque no somos magos para saber adivinar de qué se murió la persona. No, mira que le dolió el pecho, de repente es un infarto, que no sé cuánto, no, ¿sabes qué? Si no hay posibilidad, no hay un médico tratante que sepa o que conozca al menos a tu familiar y pueda certificar la defunción con conocimiento de causa, sería recomendable que, ¿cuál es el paso ahí? Avisar a la policía o la fiscalía para que vaya a necropsia médico-legal, ¿correcto? Pero lo ideal es que la persona si fallecida en un centro hospitalario, en un médico tratante o médicos que hayan intervenido en el caso, ellos son los que pueden, definitivamente, son los únicos que pueden emitir el certificado de función. Otra persona que no haya tenido relación directa con la persona fallecida tiene que pedir información, la mayor cantidad de información posible y corroborar, en primer lugar, si no eres médico tratante, no has visto o lo has visto muy poco el paciente, ¿no? Tienes que corroborar además de los signos negativos que te van a llevar a confirmar la defunción, de que no haya elementos traumáticos en la persona, ¿no? Se va a saber pues una herida en la cabeza, otra herida, no sé, en la pierna de tipo traumática. Oye, un momentito, ¿no? Ahí se paraliza todo y sí es obligación advertir de que ese caso tiene que ser reportado a las autoridades, ¿correcto? Vamos a ver al final de la exposición que toda muerte precedida de hecho violento o que sea sospechoso o que sea indeterminado, lo encontraron en la calle, ¿de qué habrá fallecido eso, pues? ¿De qué habrá fallecido ese señor, esa señora? ¿Qué tiene que hacerse? Ponerse en comunicación con la autoridad policial, el fiscal ordena el levantamiento de cadáver y eso es traído a la morgue de la jurisdicción, ¿no? Y ahí, después de la necropsia, se va a saber realmente las causas de muerte. El médico legista que hizo la necropsia va a suscribir el certificado de defunción con todo conocimiento de lo que ha encontrado, ¿no? En el examen externo y mucho más en el examen interno. De hecho, si es una muerte violenta, ni tocarlo, ningún médico puede hacer un certificado de defunción de un hecho violento. Tiene que recomendarse inmediatamente que vaya a necropsia y a seguir los pasos en poner en conocimiento de las autoridades que estoy mencionando, ¿no? O sea, alguien no le disparan pues, en la calle, muere ahí en la vía pública, definitivamente es una muerte violenta. Vamos a ver cuáles son los tipos de muerte que deben venir obligatoriamente a necropsia. Si es una muerte natural, sí, pero una muerte natural, como les digo, la certificación de defunción tiene que ser el médico tratante o médico que conozca en forma concreta, fundamentada, con documentación, diagnóstico, medicación, todo, de que falleció esa persona. Si hay un atisbo de duda, no llenarlo y reportarlo para que vaya a necropsia. ¿Está claro entonces? ¿Has comprendido? Sí, doctor. Correcto. Ahora, definitivamente han habido, pues, como le digo, estos certificados de favor, otros que son, ese es un gran problema porque son una especie de mafia. Situaciones, lo que le voy a exponer, situaciones que están relacionadas a, falleció ahí intempestivamente una persona o en forma súbita, ya. Entonces, la familia contacta con la funeraria y dice, mira, no, y certificado de función, no, es que mi familiar no se veía hace mucho tiempo con el médico, ningún médico conoce de que puede haber fallecido, que no sé de cuánto, usted me puede ayudar. Hay algunas funerarias que tienen contacto con determinados colegas y eso, como le digo, ya es un delito, ¿no? Por una compensación económica llenan certificado de defunción con diagnósticos que ellos imaginan o
De repente reciben esos datos, ¿no? Bueno, sí, estuvo mal de tal cosa, ya. Y no solicitan ningún tipo de información para que acredite eso. Y llenan olímpicamente, se pasan todas las exigencias y lo llenan. Eso es grave, muy grave, porque eso puede estar ocultando la verdadera causa de muerte, ¿no? Que puede ser un hecho violento de repente, aunque no se ve por fuera. Puede ser un hecho, qué sé yo, pues que haya ingerido una sustancia tóxica o una droga que finalmente lo desequilibró y lo mató. Pueden suceder muchas cosas, ¿no? Entonces, si no se tiene la certificación de que esa persona estaba enferma, evolucionó mal y por eso falleció, y hay acreditación, hay medicamentos, hay recetas, hay reportes de historia, epicrisis, etcétera, etcétera. Si no hay nada de eso, entonces ni hablar. Sin embargo, como les digo, hay estos círculos medio mafiosos en que dicen, no se preocupe, yo le consigo el certificado de función y lo consiguen, ¿no? De médicos inescrupulosos, ¿no? Que llenan sin ninguna corroboración de lo que están poniendo ahí. Antes, cuando se sellaba, se firmaba, se ponía huella en los últimos años, antes de que saliera oficialmente el SINADEF, inclusive falsificaban. ¿De qué manera? En varios casos hemos escuchado, inclusive por la televisión, nosotros hemos visto muchos más casos de eso también. Utilizaban sellos e imitaban la firma de médicos ya fallecidos, inclusive. Ujú. Y claro, pues como ellos saben que no hay una corroboración, a veces obligatoria, directa de la huella, ponían su huella y listo, ¿no? La cuestión es que figura el sello bonito, bien redactadito ahí, el médico, cuando ese caso ha derivado en una situación legal, han comenzado a hacer las averiguaciones, se han dado cuenta que el médico que extendió el certificado, al momento que extendió el certificado, la fecha, el mes, el día, el año, estaba fallecido. Entonces ahí es un delito. Ahí han tratado de llegar a un grupo mafioso que se ha conseguido los sellos, los nombres, primeramente, el médico, y dice, bueno, no le van a preguntar al médico porque el médico ya falleció. Sí, pues, pero coincide que el médico ya había fallecido al momento que ha extendido el certificado. Entonces eso es sumamente grave, eso es delito, ¿no? Y lo otro, como le digo, llenar un certificado, emitirlo sin tener el conocimiento pleno de la evolución fisiopatológica de la persona. ¿Ok? Bien. Seguimos entonces. Lineamientos generales. Bueno, de hecho ahí esto aplicaba para la parte del papel. Ahora, como digo, ya todo es el SINADEF, todo se llena en línea y finalmente se imprime, ¿no? Ya uno no lo firma con lapicero ni pone la huella, nada, porque hay un mecanismo con el DNI electrónico, por eso es que se exige el DNI electrónico, un mecanismo que se denomina la firma digital. E internamente valida todos nuestros datos, ¿no? Personales, nombre, apellido, o la huella, porque para que nos otorguen un DNI, tienen que registrar nuestras huellas en RENIEC, ¿no? Entonces, y todo eso ya en el DNI electrónico se tiene, en el chip que tiene el DNI electrónico, tiene todos esos datos, ¿no? Nombre correcto con todo, nuestra historial ahí, la firma, la huella, entonces, todo eso internamente, el procedimiento interno de una vez lo valida y definitivamente sale ahí el QR diciendo firmado digitalmente por tal persona, la fecha, la hora, todo. Se imprime y se entrega nada más, ya no firma por ningún lado. Oye, pero esto me parece que es falso, a mí me regular, listo, con tu celular capturas el QR y eso te lleva inmediatamente en la página del SINADEF y te salen todos los datos y dice el documento validado, o sea que es verdadero. Te salen todos los datos del médico. No recuerdo bien si es el fallecido, pero es un proceso de validación. Es como un QR, bueno, ese QR que te da acceso directamente a determinado elemento o área para que, en este caso, es la corroboración de que efectivamente el documento sí fue emitido por esa persona que está firmando digitalmente. Entonces, es un respaldo tremendo, ¿no? O sea, y ahorra también tiempo. Ya la situación de uso del papel ya se ha reducido casi en su totalidad.
Acá nosotros extendemos certificados en papel, en físico, cuando ha habido descuido de los familiares y no han regresado por más de un año. Falleció, emitimos el certificado en necropsia, todo, lo han inhumado, todo, pero muchas veces no viene por el certificado de función. Y pasa más de un año y el sistema ya cierra la posibilidad de emitir el certificado de función. Entonces ahí se emite en forma física, en el papel. Pero ahorita casi muy poco número de esos certificados, ¿no? Porque la gran mayoría son emitidos ahí nomás en el día o los pocos días que sucede el fallecimiento y son registrados, ¿no? Una vez registrado en el RENIEC, el certificado de función, se emite lo que se llama la partida de defunción, que es otro documento totalmente diferente al certificado. Ojo, ¿ok? Bien. Bueno, evitar, en fin, esto es inclusive cuando se llenaba en físico y ahora también a nivel digital, evitar abreviaturas para que no haya malas interpretaciones, porque este certificado de función, al SINADE va a pasar a personas que van a codificar, van a chequear. Nosotros particularmente no ponemos el código del CIE, ¿no? Pero en hospitales, en postas están obligados a poner el diagnóstico y en la en la columna correspondiente al costado derecho, verificar el código, ¿no? Nosotros no manejamos eso todavía, ¿no? Solamente lo ponemos en forma descriptiva, ¿no? Y eso es válido para nosotros, ¿no? Pero también se llena el CIE en el caso de las muertes por los naturales, ¿no? Entonces es preferible en la parte descriptiva utilizar la descripción completa, no utilizar pues ¿cómo se llama esto? IRA, por ejemplo, ¿no? IRA, que puede ser infección respiratoria aguda, o puede ser insuficiencia renal aguda también. Entonces, por eso que se recomienda no abreviaturas, no siglas, sino describir completamente la palabra del diagnóstico correspondiente. ¿No? No poner abreviaturas, ni siglas, ni cometer errores, pero bueno, como le digo, por eso es que una vez que va llenando, son varias pantallas, varias páginas que van pasando, ¿no? Lo primero que te piden es el DNI o el documento de identidad del fallecido. Uno lo registra y si es peruano, ¿no? Va a salir todos los datos del RENIEC ahí en forma automática, todos los datos de la inscripción, ¿no? Nombre, apellido, el domicilio, etcétera, 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 ¿no? Entonces, antes uno tenía que apuntarlo directamente en el papel, ahora no, ahora sale ahí y de ahí ya te lleva a otra pantalla donde tiene que ir registrando. Uno muy claramente tiene que revisar y saber qué dato exacto está poniendo, ¿no? Hay errores evidentemente involuntarios, a veces con la hora de fallecimiento o la fecha, ¿no? Entonces, eso tiene que rectificarse posteriormente, ¿no? Pero por eso es preferible mejor revisar bien los datos por cada página, volver nuevamente, antes de pasar a la siguiente página, volver nuevamente a revisar, ¿no? Falleció tal día, tal hora, siempre se maneja el formato de 24 horas, ¿no? O sea, no se pone 10 p.m. y 10 a.m., ¿no? Bueno, si es en la mañana, se pone 10 horas, sale. Y si tenemos que hacer alguna evolución en la historia, también igual se recomienda utilizar el formato de 24 horas. Si es 10 de la noche, que debe figurar ahí en el registro manuscrito. Si es 10 de la mañana, se pone 10 punto, ¿cómo se llama esto? 2.00 horas, con la palabra horas. Y si es 10 de la noche, ¿qué debo poner? 22 horas. 22 horas, correcto. ¿Ya? Eso acostumbren. Ya acostúmbrense de ahora que están haciendo evoluciones, viendo a los pacientes, todo utilizar para que no haya problema, porque a veces nos sucede acá, ¿no? A veces en epicrisis ponen ¿no? Una y no ponen la palabra horas ni nada, entonces una pues será, ¿no? Una AM, o sea, en la madrugada, o una PM, ¿no? Olvidarse de eso AM, PM, ¿no? Entonces, si es 1 de la tarde, son 13 horas. Si es 01 horas, es 1 de la madrugada, ¿correcto? Eso entonces ya es como regla que uno debe poner. Determinar la secuencia lógica de la causa de muerte. Eso vamos a ir avanzando para poder saber cuál es
Hay apartados en que debemos, de hecho, llenar todos nosotros, ¿no? Y nos va guiando el mismo sistema, ¿no? Y hay otros que son reservados para el registro, para el RENIEC, en todo caso, ¿no? Todo lo que tenemos acceso para llenar nosotros, tenemos que llenarlo, ¿no? Desde el inicio, ¿no? NI, por eso digo, en el seminario pueden hacer una presentación muy sucinta, somera del SINADEF para tener una idea general de cómo es que se llena el certificado y todo ello. Pero el meollo del asunto es entrenar, entrenar, entrenar para saber qué causas de muerte se van a poner. ¿Ok? Bueno, hemos hablado un poco del CIE. Esto de los codificadores, por eso debe ser eh, diagnósticos muy específicos, lo más específico posibles, y si lo acompañamos en la codificación internacional, mejor, porque los que van a evaluar, procesar los certificados de función una vez que familia los lleva a RENIEC, son codificadores que no necesariamente son médicos, ¿no? Y van a buscar digamos, la equivalencia del diagnóstico que se pone, y si no hay un respaldo, digamos, del código del CIE, ya van a tratar digo, de buscarlo. Por eso tiene que estar lo mejor definido posible en letras, en forma descriptiva. Y aquí está el meollo del asunto. El tipo de muerte, causa básica de la muerte. En la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos, yo le llamo fisiopatológicos, que condujeron directamente a la muerte. Identificar el punto inicial, ¿no? Ahora vamos a verlo con los casos que vamos a ir presentando. Esta causa básica lleva una segunda, como en cadena, como consecuencia, que es la causa intermedia, ¿ya? Pero la causa esencial, esencial, inicial, vamos a ver más adelante en las otras proyecciones, de las tres causas que estoy mencionando, ¿no? Bueno, acá la definición de función es desaparición permanente de toda evidencia de vida, por eso utilizamos nuestros conocimientos y poder constatarle que la persona falleció. Causas de defunción son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron una muerte, ¿no? Y la causa básica es lo que es el punto central, donde se inicia toda la cadena fisiopatológica. Esto está conservado tanto en el formato de papel como en el formato virtual también, los espacios para llenar y se llenan en forma ascendente. En este caso hay cuatro líneas, ¿no? Si yo tengo cuatro diagnósticos, los ordeno cuando he definido bien cuál es el punto inicial, esa se configura entonces en la causa básica y la pongo en la línea más baja. Si he encontrado tres, lo pondría en la línea C, ¿cierto? Y de ahí en la B pongo mi causa intermedia y la causa final o terminal en la letra A. Lo mínimo que uno puede considerar son dos causas, la causa básica y la terminal. Lo ideal es tres causas, pero no rompernos la cabeza. Si no encontramos las tres, no hay que forzarlo porque ahí viene el margen de error, ¿no? Uno por forzar en encontrar de todas maneras las tres causas, lo pierde la perspectiva y puede poner un diagnóstico errado ahí. Entonces, si tengo seguros bien diagnosticados dos y una es la que ha iniciado, la siguiente es la final, consigno nomás dos, A y B, pero siempre en orden ascendente. La más inferior debe ser la causa básica. Acá escribe lo mismo. Vamos a ver, este es en formato antiguo. Voy a tratar al final proyectar ese formato nuevo, ya digamos, que pertenece a SINADEF. Hay una siguiente parte, una segunda parte donde eh, esta sigue siendo la misma. Bueno, vamos adelante. Acá, y acá está. Aquí están enumerados los nombres de las causas. La causa básica entonces es la causa que inició, es el punto de inicio que lleva a la siguiente causa, que es la causa subyacente, intermedia o interviniente. Nosotros en el ámbito médico legal le llamamos intermedia, ¿ya? O sea, básica, intermedia y la última es la final, o sea, causa inmediata, directa o final.
es el evento, el diagnóstico final. Para darles un adelanto ¿cómo se llama? En casos que manejamos cotidianamente acá. Por ejemplo, encontramos una herida por proyectil arma de fuego en la región izquierda del tórax anterior. Al momento de hacerse el examen de necropsia, encontramos como 3 litros de sangre en hemotórax, ¿no? Encontramos una perforación del pulmón. Entonces, ¿cómo se organizaría? La causa básica, ¿cuál sería ahí? Ojo, hay una herida por proyectil de fuego en la región de tórax, hallazgo de 3 litros de sangre, o sea, un hemotórax, ¿no? De gran volumen, y encontramos perforación del pulmón izquierdo. ¿Cuál sería la causa básica? ¿Qué fue lo que inició el evento fisiopatológico que terminó con la vida de la persona? La perforación torácica por proyectil de arma de fuego. Ya, pero exacto, está bien la idea, tienes la idea, pero hay que convertirlas en diagnósticos, pues, ¿no? O sea, poner la causa básica es herida. En este caso ya tenemos que determinarlo nosotros mismos en el ámbito médico legal, herida, si la herida es penetrante o perforante. Penetrante es cuando tiene solamente orificio de entrada y la bala está de hecho dentro del cuerpo. Es perforante cuando entra y sale. ¿Ya? Ese detalle, digamos, como poner el apellido. El nombre sería herida, en este caso, eh, penetrante, por sí, en tórax. Siempre no olvidarnos de la región que está comprometida o del órgano que está comprometido. Herida perforante por proyectil arma de fuego en región torácica. Eso fue lo que comenzó, ¿no es cierto? Porque si no hubiera presentado la herida por proyectil arma de fuego, no hubiera habido perforación pulmonar ni hubiera habido hemotórax. ¿Ok? Entonces ya tenemos más o menos la idea de cómo ir organizando en forma lógica, ¿no es cierto? Entonces, primero, herida perforante por proyectil de fuego en tórax. La causa intermedia, ¿cuál sería? ¿Qué provoca esa bala, ese proyectil? La perforación ¿Perforación de qué? del pulmón. Correcto, muy bien, doctor. De perforación de pulmón izquierdo, ¿no? Algunos le ponen inclusive la zona, eso ya son finuras, ¿no? Exquisiteces que son bien, son adecuadas, pero perforación de lóbulo inferior o superior de pulmón izquierdo. Perfecto. ¿Y cuál sería la causa final? O directa o inmediata. Un neumotórax, atención. Ya, neumotora, pero desde el punto de vista fisiopatológico, ¿cómo podríamos arreglarlo mejor con un buen diagnóstico, considerando el gran volumen de sangre perdida? Porque tenemos ese dato, ¿no? Les he dado ese dato, 3 litros de sangre. La pérdida de 3 litros de sangre, ¿a qué nos lleva? A un Un shock shock. hipovolémico. Correcto, correcto, muy bien, ¿ve? Entonces están en la línea de poder organizar bien el shock hipovolémico, que es un diagnóstico también, ¿no es cierto? Ahí es donde mucha gente se confundía y ponía aquí por lo paro cardiorrespiratorio. Claro que se va a morir en paro cardiorrespiratorio, pues, pero eso es una expresión final del shock hipovolémico, así como puede ser una expresión final de una sepsis, ¿no? O de cualquier otro evento. O sea, ese diagnóstico estaba ya descartado de inicio, ¿no? De ponerse cosas evidentes, concretas, que sean explicadas por lo que yo encuentro en caso de historia de pacientes, si es que es una muerte natural, o en este caso que es una muerte violenta, que es la que manejamos nosotros todos los días. Entonces, herida perforante por problema de fuego en mi tórax izquierdo. Segundo, perforación, ¿no? Pulmonar, se puede poner pulmón más izquierdo o lóbulo, también igualito, pero no debo de perder la perspectiva de que tengo que poner ese diagnóstico porque es lo que sigue en la cadena de diagnósticos, ¿cierto? La bala perfora el pulmón,
ahí sale cualquier cantidad de sangre, 3 litros, eso va a configurar un shock hipovolémico. Esa es la manera correcta de llenar ante este ejemplo que estamos poniendo, ante este caso hipotético. Y sí, o sea, hay casos que son un poquito más difíciles, ¿no? De ir configurando los diagnósticos, pero nada es imposible. La cuestión es analizar bien y colocarlo, ¿correcto? Bien. Y ahí está, esto explica justamente la cascada, ¿no? O la evolución de una causa hacia la otra, ¿no? Comenzamos siempre por abajo, ¿no? Identificar lo que inició. Esta sería la causa básica de función. Segundo, también podemos ir de arriba hacia abajo, ¿no? La causa de función que estoy estableciendo puede ser resultado de alguna otra condición. Si digo que sí, ¿cuál sería en forma lógica la otra? Entonces bajamos esta sería la primera línea, como se dice siempre, la causa terminal, lo último que sucedió. De ahí hay una parte intermedia. Si tengo respuesta ante eso, entonces la siguiente es la causa intermedia. Y si esta explica otra causa, es la causa básica. Entonces, es lo que hemos hecho hace unos momentos con el caso que les expuse, ¿correcto? Esa es la manera de ir analizando el caso. Y aquí está nuevamente. Hay, digamos, una segunda parte, que siempre en todo el formato certificado, en el actual también digital existe, que son causas contribuyentes. O sea, que no son directamente relacionadas al caso, ¿no? Sino son, que contribuyen de otra manera, pero no son determinantes. Vamos a ver con un ejemplito eso, ¿no? Acá está, por ejemplo, ¿no? Casi todo, en resumen de un caso, ¿no? Mujer de 50 años de edad fue admitida en el hospital vomitando sangre y diagnosticada con hemorragia por varices esofágicas. La investigación reveló hipertensión portal. La mujer tenía una historia de infección por hepatitis B. 3 días después murió, después de haber sido hospitalizada. ¿Cómo enfocamos el diagnóstico de causa de muerte? Con los datos que tenemos, había una hemorragia de varices esofágicas, es la causa inmediata, ¿no es cierto? O acá inclusive algunos podrían haber puesto, ¿qué otro diagnóstico también? En vez de hemorragia de varices esofágicas. ¿Qué ocurre con las varices cuando soportan mucha presión portal? El sangrado gastrointestinal alto, hemorragia digestiva alta. Sí, pues no, pero no, digo, o sea, acá ponen hemorragia de varices esofágica. O sea, ¿qué pasa con las varices cuando están soportando mucha presión? O sea, con las venas dilatadas, ¿qué ocurre? Está ahí por tiempo prolongado, o el P, o el P, la hipertensión portal, se rompen, ¿no es cierto? Por eso es que viene la hemorragia. O sea, algunos, en vez de poner hemorragia, ponen ruptura de varices esofágicas. Ruptura patológica, ya para decir que no ha habido ningún acto violento, sino que ha sido algo patológico, ¿no? Ruptura patológica de varices esofágicas también es válido. ¿Debido a qué? A la hipertensión portal. ¿Y la hipertensión portal debido a qué? A la cirrosis hepática, que está documentada, ¿no es cierto? Porque esa es la historia con que llega. A tener hepatitis, ¿no? Hipertensión portal y sangrado digestivo, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿y la cirrosis de qué? La historial que tiene de hepatitis B. Entonces, aquí imagínense, hay 4 causas que las hemos encontrado de acuerdo a la presentación del caso. Entonces, podemos poner las 4, ¿no? Porque existen 4 justamente ítems máximo. No es obligación de llenar los 4 líneas, ¿sí? Las 3 serían también ideal, pero mínimo 2. Va a haber un caso que vamos a presentar que de una sola línea también, pero es muy raro, muy esporádico. Hay que estar preparados para eso también, ¿no? Pero lo lógico es encontrar en la experiencia de nosotros acá manejando las necropsias y en la mía propia que tengo ya 30 años en esto. Yo lo mínimo que he podido encontrar casi siempre son dos causas, causa básica y la causa terminal, ¿no? En la gran mayoría han sido 3, o sea, 4, muy poco, muy poco realmente. Pero sí, puede ponerse tranquilamente si uno lo tiene bien documentado, ¿no? ¿Ok? Bien. Ya la explicación la sabemos un poco, ¿no? Acá también igual estudio de caso 2, un hombre tenía diagnóstico de adenoma de próstata,
No presentó hipertensión secundaria, pero nefritis. Hace 5 años fue diagnosticado de diabetes mellitus en un área de hemorragia cerebral. Asociada a la hemorragia cerebral, pues se presenta mucho como de complicaciones de ciertas patologías, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que se llevó definitivamente al paciente? La hemorragia cerebral, ¿no? Si queremos, podemos tipificarla mejor de acuerdo a lo que hemos visto: hemorragia subdural, epidural, subaranoidea, ¿no? Pero como hemorragia cerebral es más que suficiente. Es la causa final o terminal. ¿Esto debido a qué? A hipertensión secundaria, ¿no? Y esta hipertensión secundaria debido a la pielonefritis, ¿no? Crónica. ¿Y esto a qué? Debido al adenoma de próstata. Entonces, una lleva a la otra, tanto en ascendente como descendentemente. ¿Correcto? Y acá están estos casitos que aquí son de, se ve, sí, una sola causa encuentran, ¿no? Acá, por ejemplo, un hombre de 56 años de edad relata dolor precordial. Él muere a las 3 horas de iniciados los síntomas. Le, le toman su electrocardiograma, hacen enzimas que confirman el diagnóstico de infarto de miocardio y descartan, tanto por antecedentes familiares como en la corroboración directa con la persona, descartan otro tipo de enfermedad. Le pone como diagnóstico infarto agudo de miocardio. Está debidamente respaldado, ¿ok? Pero existe solamente eso nada más, ¿no? Y preferiría poner, si estoy bien seguro, uno solo y no poner dos o tres que no estoy tan seguro de cómo demostrarlo. Tampoco podría poner infarto de miocardio en la línea B y arriba poner paro cardiorrespiratorio. Y hemos dicho que ese diagnóstico nunca debe ponerse, porque no es un diagnóstico, no expresa absolutamente nada, ¿no? En cambio, aquí sabemos que el infarto agudo de miocardio que lleva al paro cardíaco irreversible, ¿no? De hecho, la persona la han hecho resucitación, la han asistido todo como debe ser en el hospital, pero debido a la avanzada desarrollo de la patología, ¿cómo se llama? Falleció, ¿no? Ahora aquí, por ejemplo, que menciona en el casito, sí, nada más esos datos. Hay positividad de enzimas, el electrocardiograma también patológico, y no tenía otra enfermedad, ¿no? Casos muy esporádicos. Yo realmente en mi experiencia, acá nosotros llenamos certificados pues todos los días, ¿no? Porque cada necrosis igual un certificado de defunción. Pero existen los casos, ¿ok? Bien, vamos pasándolo esto allá. Y este es un casito relacionado más a nosotros y que cuando ustedes vean esto, que hay un antecedente traumático, inmediatamente recomendar, ¿no?, la intervención del policía y fiscal para que vaya a la necropsia médico legal en la morgue de la jurisdicción, ¿no? Acá es golpeado, atropellado por un camión, un muchacho de 23 años, sufrió múltiples fracturas en todo el cuerpo, muere de choque hipovolémico después de una hora de entrada en emergencia del centro de salud. Bueno, acá le ponen patrón, peatón atropellado por camión. Nosotros recomendamos que no se ponga con tanta minuciosidad porque eso implicaría que uno ha sido pretende testigo de eso. Usualmente viene la referencia, ¿no?, de la policía, te dicen ahí verbalmente o en forma resumida en el documento, pero simplemente nosotros lo catalogamos como hecho de tránsito, ¿no? O suceso de tránsito. Ni siquiera le ponemos accidente, porque no sabemos que la palabra accidental significa que nadie de los que intervino en el hecho ha tenido responsabilidad. Y eso no sucede siempre en los hechos de tránsito. Siempre, casi siempre, hay un responsable: el piloto que excedió la velocidad, la unidad móvil que no tiene un buen mantenimiento, la vía, ¿no?, que estaba muy resbalosa, qué sé yo. Siempre hay algo en el cual se centra la responsabilidad. Si después de investigar, ¿y quién investiga eso? La policía, nosotros no. Por eso es que es mejor no poner diagnóstico de ese tipo, solamente suceso de tránsito. Ya
acá en múltiples fracturas, también podemos ponerlo, sino politraumatizado, vamos a poner acá. Y evidentemente si hemos comprobado, como en el caso de lo de la bala, que perdió gran cantidad de sangre, ponemos shock hipovolémico, ¿no? Pero ojo, aquí caso encaminado al médico legista. No podemos emitir certificado de función, ¿no? Así entre al hospital 1 minuto, 2 minutos, y es un antecedente que de hecho viene de un atropello, no se toca, a pesar que se tenga un diagnóstico y se recomienda ir a la necropsia, ¿correcto? Por ser una muerte violenta, que es justamente uno de los tipos de muerte que debe venir obligatoriamente la necropsia médico legal, ¿ok? Bueno, hay una segunda parte en la que se ponen, como le digo, eventos o patologías que o adyuven o han tenido algún tipo de incidencia, pero no directa, ¿no? Si es posible, conocemos fehacientemente el lapso que ha pasado entre una causa de muerte a la otra, lo ponemos. Si no, preferible que quede en blanco esto. Esto mayormente es en hospitales, pues en hospitales sí se tiene ahí bien documentado en la historia clínica cuánto tiempo, cuánto lapso de tiempo pasó entre una y otra causa de muerte. Ok, entonces aquí cuando hay muerte se produce como consecuencia de una lesión al médico legista, como ya hemos dicho. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Esto simplemente ha sido una pincelada grande para centrarnos en lo que es el documento importante de certificado de defunción. Entonces ustedes en el seminario van a ampliar, van a mejorar, van a poner, ¿cómo se llama? Su creatividad en ilustrar mucho mejor el tema. Doctor, una consulta. Sí, 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 En el caso del dígame. paciente que estaba infartado, si es que el paciente hubiera tenido obesidad, ¿sí se le hubiera colocado como dislipidemia o no se coloca, doctor? ¿En qué causa de muerte? En el caso número 3, pero te estoy agregando eso, ¿no? En caso si el Ya, paciente fuera, o sea, tuviera ese aumento de peso, como tal ya, una dislipidemia y luego hace un ya. infarto de miocardio, sí sería Ah, considerado como sí, causa. pero tienes que tener acreditado eso, ¿no? O sea, haber sacado exámenes, un perfil lipídico, todo eso. De que esté en tratamiento para la obesidad, doctor. No, por eso digo, pues tienes que, si es evidente eso, sí podrías colocarlo. Pero la dislipidemia, es preferible porque hay bien gorditos que no necesariamente tienen desequilibrio en lípidos, ¿no? Pero si tienes tú ahí exámenes de laboratorio que sí te indican eso, puedes ponerlo. Todo tiene que ser basado en evidencia. ¿Mm? No es Sí, recomendable. Pero doctor. sí, sí, nosotros, por ejemplo, cuando ustedes verán que aquí entramos pues en la parte hasta más íntima del cadáver, ¿no? Vemos toda la aorta que a veces está llena de placas de ateroma, todo, ¿no? Coronarias tapadas, cerradas. Ahí definitivamente podemos poner eso, ¿no? Nosotros ponemos inclusive, en ese caso ponemos una ateromatosis, porque la aorta está llena de placas de ateroma, parecen galletas, una galleta, en cualquier momento se rompe eso, y lógico, eso puede dar origen a un aneurisma, en una serie de complicaciones, pero estamos viéndolo, inclusive tomamos fotografías de todo eso, ¿no? Enviamos el corazón a patología nos confirma que de hecho ahí están cerradas las coronarias y todo eso, ¿no? Pero siempre tiene que haber, digamos, tiene que haber un, ¿cómo se llama? Una evidencia, ¿no? ¿Ok? Pues sí, es válida la reflexión, ¿no? Listo, entonces, ahorita vamos a pasar. ¿Hay alguna otra pregunta? Doctor, una Ah, pregunta. sí, 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 mientras voy viendo ¿cómo se En llama? el, Sí, dime. en el ejemplo que dio acerca de la herida de proyectil arma de fuego, ¿el Sí, hemotórax podría ser una causa intermedia?
El neumotórax, no, pues porque la causa intermedia ya hemos dicho que es, la causa básica está bien definida, que es la herida, ¿no es cierto? La herida penetrante o perforante o por arma de fuego. Como lógica, ¿qué es lo que, qué es lo que produce esa bala cuando ingresa al organismo? Produce Presión ruptura, del pulmón. produce ruptura, perforación, algún elemento traumático, ¿no es cierto? Y ese elemento traumático recién te va a llevar al sangrado masivo. ¿Te das cuenta? O sea, es una situación lógica, ¿no? Ah, ok. Así tienes que Gracias. organizarlo. Ya, ok, ok. Muy bien. A ver, un momentito, por favor. Ya, estoy nuevamente con ustedes, ¿ah? A ver, contestan al llamado, por favor, ¿ya? Al ave, al ave, Presente, doctor. ok, bien. Al alba, Alba Castillo, Presente, doctor. Buenos días. buen día. Albines, Albines Velázquez, Doctor, disculpe si se encuentra solo bien, que se pagó su internet y salió de la sala un ya, momento. ok, ok. Alegre, Alegre Estrada, Alvarado, Presente, doctor. buen día. Arenas, Arenas ah, presente, doctor. buen día. Bailón, Presente, doctor. Buenos días. buen día. Cabanillas, Buenos días, doctor presente. buenos días. Cabrera, Buenos días, doctor presente. buenos días. Cáceres, Buenos días, doctor presente. buenos días. Cachay, Buenos días, doctor presente. buen día. Cárdenas, Buenos días, doctor presente. buenos días. Carranza, Presente, doctor. Buenos días. buen día. Chácara, Presente, doctor. Buenos días. buen día. Chávez, Chavo Jorma, presente, doctor. Buenos buen días. día. Cisneros, Presente, doctor, buenos días. buen día. Córdoba Monroy, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Córdoba Soria, Presente, doctor, buenos días.
Buen día. Del Boa Campos. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Espinosa. Espinosa. Febres. Febres presente, doctor. Buenos días. Buen día. Fournier. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Gómez. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. González. González Aspilcueta. Guerra Contreras. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Guevara. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Gutiérrez. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Guaringa. Guaringa Alcalá. Waringa presente, doctor. Buenos días. Buenos días. López. López Delgado. Presente, Lo- doctor, buen día. Buen día. López Lobatón. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Loyola. Presente, doctor Loyola. Buen día. Ludeña. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Magallanes. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Magro. Doctor, buenos días. Buenos días. Mandamiento. Presente, doctor, buen día. Buen día. Mendoza. Presente, doctor, buen día. Montesinos. Presente, doctor. Buenos días. Muñoz. Presente, doctor, buen día. Navarro. Navarro Muñoz. Osorio. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Pariona. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Pretel. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Quinteros. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Quiñones. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Ramos. Buenos Ramos días, doctor. Soto. Presente. Buen día. Eh, Ríos Montañez. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Rojas. Buenos días, doctor. Presente. Buen día. Ruiz. Ruiz Presente, doctor, buenos Chavarría. días. Presente. Ruiz Portilla. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Sardá Salazar. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Segovia. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Sosa. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Tavera. 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 No. Sí, Ok. doctor. Presente. Buenos días. Bien, buenos días. Tello Vela. Tello Vela. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Tineo Solís. Tineo Solís. Hugo Lotti. Presente. Buenos días, doctor. Buen día. Vega Silvera. Presente, doctor. Buen día. Guerra Madariaga. Perdón, Ventura Madariaga. Presente. Buen día. Vera Rixe. Buenos días, doctor. Presente. Buen día. Vera Vázquez. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Villanueva. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Celada. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. A ver, los que no han respondido en la primera llamada. Alegre Estrada. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. A corregir acá entonces. Espinosa Aguirre. Espinosa Aguirre. González Aspilcueta. González. Navarro Muñoz. Navarro Muñoz. Tineo Solís. Tineo Solís. Ya, ok. Entonces, tenemos tres faltas. Sí, correcto. Muy bien. Ok. Muchas gracias por su participación. Entonces,
Estamos en coordinación, ya tenemos delegados de práctica que se está coordinando cada uno de los docentes. De alguna manera también la exposición de los seminarios también estamos en constante coordinación y el inicio de las prácticas también que se están coordinando. ¿Ok? Que tengan muy buenos días y que pasen estos días de Semana Santa también cuidándose, días de reflexión y de cuidado. Hasta la próxima, entonces, miércoles, que tocamos un nuevo punto en nuestros temas de clase teórica. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Muy bien, hasta luego, gracias.